Entró en la sala como si fuera el dueño del oxígeno, con paso lento, pausado, rebosante de esa arrogancia que solo los ultrarricos perfeccionan. Preston Vance, multimillonario magnate tecnológico y autoproclamado rey de la innovación, con un ego tan inflado que podría haber necesitado su propia silla. Su traje Armani a medida se le pegaba como una armadura, sus gemelos de platino brillaban bajo la luz estéril de la sala, y su postura, recostado con una pierna cruzada arrogantemente sobre la otra, era una valla publicitaria para el desdén. No miró a las filas de espectadores, no reconoció los murmullos que se arrastraban tras él como humo. No tenía por qué hacerlo. El poder, en su mente, era una capa que solo podía usar, y la sala del tribunal era simplemente otra sala de juntas por conquistar. Su equipo legal lo seguía como sombras ansiosas, con los ojos escudriñando la galería con nerviosismo, presintiendo ya que algo no encajaba. «¡Todos de pie!», gritó el alguacil con firme formalidad, y el susurro resonó por la sala mientras todo el público se ponía de pie al unísono, excepto él. Preston permaneció plantado, deliberadamente inmóvil, como una estatua hecha de arrogancia, quitándose una pelusa imaginaria de la solapa con 2 dedos, desestimando en momento la sala y, sobre todo, a la mujer que acababa de entrar. La jueza Amara Cole subió al estrado con serena autoridad, su larga toga negra ondeando tras ella, su postura erguida e inflexible, y su mirada recorriendo la sala con la serena agudeza de quien ha visto tormentas ir y venir sin pestañear ni una sola vez. No lo miró de inmediato, no le dio la validación de una reacción. Se sentó, ordenó sus notas con una gracia que llevaba el peso de la disciplina militar y la maestría legal, y luego dijo: «Pueden sentarse». Su voz era suave, baja y pausada, como seda cubriendo acero. Preston finalmente levantó la vista, esperando ver a alguien molesto, alguien ansioso por demostrar su valía. En cambio, se encontró con los ojos que antaño habían mirado fijamente a generales, criminales de guerra y senadores sin pestañear. Por una fracción de segundo, su sonrisa burlona se desvaneció, pero la reemplazó rápidamente, convencido de que el dinero era más importante que el mérito. Pero algo había cambiado en la sala. Algo invisible pero innegable. Porque la jueza Cole no solo había notado su falta de respeto, la había asimilado, doblado con cuidado y guardado como si fuera una prueba. Este no iba a ser el tipo de juicio al que Preston estaba acostumbrado, donde el dinero se susurraba y los veredictos se doblaban. Este era un escenario diferente, gobernado por una mujer cuya presencia llenaba cada centímetro de la sala sin necesidad de alzar la voz. El secretario leyó los cargos. 15 cargos de fraude, evasión fiscal, obstrucción a la justicia más, y mientras Preston permanecía sentado, aún repanchingado como un rey aburrido, no se percató de cómo el jurado se inclinaba hacia adelante ni de cómo los dedos del juez se quedaban quietos en el estrado, como un pianista antes de la primera nota. Lo que vio fue una sala de audiencias, pero lo que pasó por alto fue que ya se había convertido en un campo de batalla. No uno de gritos ni teatralidad, sino uno de postura, dignidad y silencio que impactaba más profundamente que cualquier arrebato. La jueza Cole no necesitaba desafiarlo directamente, simplemente existía de una manera que obligaba a rendir cuentas. El abogado de Preston se levantó para hablar, iniciando las acciones habituales, intentando suavizar el golpe, pero ya el contraste entre las dos figuras era asombroso. Uno, un hombre inflado por privilegios descontrolados, y la otra, una mujer agudizada por la resiliencia y años de ganarse su lugar poco a poco. Los espectadores observaban en silencio, algunos con los ojos entrecerrados, otros con creciente admiración, mientras comenzaba la sutil guerra. Todavía no se trataba de culpabilidad ni de inocencia, sino de respeto. Y Preston, a pesar de sus millones y su bravuconería, acababa de declarar la guerra a una mujer que no alzó la espada. Ella levantó su estrado. Él volvió a sonreír con suficiencia, susurró algo en voz baja, y su abogado se estremeció. La jueza no reaccionó. No hacía falta. Pero su mirada se desvió ligeramente, lo justo para encontrarse con la suya durante un brevísimo instante, y en ese instante algo cruzó entre ellos. No miedo, no amenaza, solo claridad. Ella lo vio tal como era. Y él empezó, apenas, a comprender que esta no sería su corte, la que tendría que dominar. Mientras la sesión se levantaba para el almuerzo, Preston se levantó lentamente, lanzándole una mirada burlona, como diciendo: «Esto no ha terminado». Pero al girarse y pasar junto a su estrado, se perdió el gesto silencioso y contenido que ella dirigió al alguacil. Un gesto que decía: «Que siga subestimándome». Porque Amara Cole no combatía el fuego con fuego.
Lo combatía con la ley, con la verdad y con una especie de dignidad silenciosa que desarmaba egos mucho más grandes que el de Preston Vance. Y aunque creía haber ganado la primera jugada, aún no se había dado cuenta. La partida ya había comenzado y él había empezado con una derrota. No hubo arrebatos dramáticos, ni golpes de puño ni alzamientos de voz. Solo el desenlace firme y calculado de un hombre que había construido su imperio asumiendo que las consecuencias serían para otros. La jueza Amara Cole se sentó con la espalda erguida y la expresión indescifrable, con el mazo intacto, como si ni siquiera ese símbolo de poder necesitara moverse a menos que ella lo permitiera. Preston Vance, aún adornado con la riqueza como una armadura, se recostó en su silla con un aburrimiento ensayado, pero sus dedos se crisparon contra la mesa de roble pulido, una delatora de la incomodidad que comenzaba a arrastrarse bajo su piel a medida. Cada vez que soltaba un comentario sarcástico, la sala se tensaba. Pero la jueza Cole simplemente hacía una pausa, lo dejaba flotar en el aire y luego continuaba con la serena precisión de quien ya lo había anticipado. «Que conste en acta», decía en voz baja, y cada frase que le lanzaba, cada mueca de desprecio, cada risa condescendiente, quedaba documentada con la misma gravedad que cualquier prueba. La taquígrafa no levantó la vista, pero la cadencia de su escritura parecía acelerarse con cada infracción, como si incluso las teclas comprendieran la importancia de lo que se estaba registrando. Y entonces llegaron las preguntas. No de la fiscalía, todavía no, sino del propio tribunal. «Señor Vance», empezó el juez Cole, pasando una página del expediente con un dedo firme. «Usted afirma ser el único accionista de Vance Works Holdings, ¿correcto?» Asintió con indiferencia, claramente dispuesto a presumir. «Entonces, ¿por qué 7 de sus filiales están registradas a nombre de su madre en las Islas Caimán?» La sala respiró hondo al instante, como si alguien hubiera sido sorprendido. Preston parpadeó una vez, 2 veces, y luego se inclinó hacia adelante, con la sonrisa de suficiencia desvaneciéndose. Su abogado se removió en el asiento, apretando los labios. «Esos documentos son», empezó Preston, pero el juez Cole levantó una mano. «Déjeme terminar, señor Vance. Ya tendrá su momento». Su voz no era fuerte, pero tenía el peso de una piedra al caer en agua quieta, resonando en cada rincón de la sala. «Y las cuentas en el extranjero, en Barbados y Seychelles. ¿Desea confirmar su presencia en sus declaraciones de impuestos federales o las leo yo mismo para que consten en el acta?» Preston abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La fiscalía parecía atónita. Estos detalles no figuraban en el expediente inicial de descubrimiento. ¿De dónde los había sacado? Pero la jueza no ofreció pistas. Sus fuentes eran numerosas, su silencio impenetrable. Para ella, esto no era solo un caso. Era la autopsia de la avaricia, y la estaba realizando con elegancia quirúrgica. Preston, visiblemente alterado, se inclinó hacia su abogado, susurrando con urgencia. Pero el daño ya había comenzado. En esa sala, con su tensión silenciosa y su conciencia tácita, el equilibrio de poder estaba cambiando. No con una explosión, sino con una silenciosa implosión. El jurado empezó a observarla más a ella que a él. Sus ojos atraídos no al multimillonario, sino a la mujer que lo desmantelaba pregunta por pregunta. Incluso los periodistas, entrenados para seguir el drama como sabuesos, garabateaban furiosamente cada vez que ella hablaba, cada vez que hacía una pausa, cada vez que su calma hería más profundamente que la indignación. Preston intentó interrumpir de nuevo, esta vez con la voz más alta. «Estas acusaciones están fuera de lugar», espetó, pero el juez Cole no se inmutó. «Se pasa de lugar cuando intenta controlar la sala. Señor Vance», dijo ella, con voz serena y mirada penetrante. «Y se equivoca si cree que este tribunal teme más al dinero que a la justicia». Un murmullo recorrió la galería, silenciado rápidamente por la mirada severa del alguacil. Y aún así, no se regodeó. No sonrió. Simplemente pasó página y continuó. Cada hecho documentado era un pinchazo en la armadura de Preston. Cada revelación un hilo arrancado de la imagen cuidadosamente construida que él había proyectado durante años. Citó políticas de denuncia. Hizo referencia a códigos tributarios oscuros. Citó testimonios sellados bajo órdenes de protección, con autorización otorgada apenas unos días antes. Nada de teatralidad. Solo ley. Preston Vance, antaño el hombre más ruidoso de cualquier sala, ahora se encogía. Se movía inquieto, miraba de reojo, se secaba el sudor de la línea del cabello con un pañuelo que ya no parecía elegante, solo desesperado. La había subestimado, asumido que sería capaz de arrasar en el sistema como siempre lo hacía,
con abogados, lagunas legales y bravuconería en la sala de juntas. Pero la jueza Mara Cole no era un sistema, era una fuerza. Y al final de ese día, la sala del tribunal no estaba viendo un juicio, estaban viendo a un hombre siendo despojado silenciosamente de lo único a lo que siempre se había aferrado, el control. Cuando el mazo finalmente golpeó la madera, marcando el final de la sesión, Preston se puso de pie temblorosamente, no porque se lo ordenaran, ni por respeto, sino porque necesitaba irse. Sus piernas lo sostenían, pero su ego ya estaba atado, anclado a una verdad que ningún dinero podría borrar. Y por primera vez en años, Preston Vance salió de una sala no como el hombre más poderoso, sino como el más expuesto. Para cuando se abrieron las puertas de la sala del tribunal a la mañana siguiente, ya había una fila en las escaleras del palacio. Periodistas hombro con hombro, estudiantes de derecho que se saltaban las clases y ciudadanos curiosos, ansiosos por presenciar cómo la historia se desarrollaba como una transmisión en vivo de la justicia derribando a los intocables. Preston Vance llegó tarde, con la corbata aflojada y los ojos protegidos por unas gafas de diseño tintadas, intentando ocultar lo que los titulares ya habían revelado. El multimillonario sangraba, y quien sostenía el bisturí era un juez al que nadie había prestado realmente atención, hasta ahora. De la noche a la mañana, la jueza Mara Cole se había vuelto viral. Todos los medios de comunicación de costa a costa habían publicado su imagen junto a la de Preston, un contraste impactante. Él, presumido y refinado, ella, estoica e inquebrantable. Pero lo que conmocionó a la nación no fue solo su imponente presencia, sino su pasado. Los archivos habían salido a la luz, y la nación leyó cada palabra como si fuera la Sagrada Escritura. Graduada de Derecho en Yale, entre las mejores de su clase, oficial del Cuerpo de Guardias de la Guardia Nacional, recibió la estrella de bronce tras desmantelar un escándalo de especulación bélica durante su despliegue en Afganistán, donde se enfrentó sola a la corrupción incluso dentro del ejército. Hija de una maestra y un trabajador de saneamiento de Atlanta, creció en un apartamento de 2 habitaciones con 3 hermanos y un sueño tan grande que apenas cabía en el barrio. Sin fideicomiso, sin atajos, solo agallas, inteligencia y una brújula moral inquebrantable. El público quedó atónito, no porque tuviera credenciales, sino porque había guardado silencio al respecto. En un mundo donde la gente pregona cada victoria, la jueza Cole dejó que su trabajo hablara. Sin embargo, dentro de la sala, volvió a hablar, pero esta vez no con una pregunta, con un expediente. Le entregó un sobre grueso y sellado por encima del estrado al abogado principal de Preston con la misma facilidad con la que un chef prepara un plato final. Pruebas presentadas según la regla 502, previamente autorizadas, dijo. El abogado dudó. Preston se la arrebató antes de que nadie pudiera detenerlo, abriéndola con manos que ya no transmitían confianza. Lo que vio dentro lo dejó pálido. Transcripciones de correos electrónicos internos, declaraciones de empleados y una declaración de un denunciante firmada por alguien a quien una vez llamó amigo. No eran rumores, no eran especulaciones. Eran pruebas, detalladas, condenatorias, admisibles. Esto es una trampa, ladró, levantándose tan rápido que su silla chirrió hacia atrás. No puede simplemente dejar esto. Señor Vance, dijo la jueza Cole, con una voz aterciopelada y férrea. Siéntese. No lo hizo. No podía. El pánico se había apoderado de su postura. Esto es inconstitucional. Estas son comunicaciones privadas, recopiladas bajo orden judicial, verificadas por la oficina del inspector general, respondió con frialdad. Y según las normas federales sobre pruebas, este tribunal está obligado a considerarlas. Las manos de su abogado estaban ahora apretadas contra la mesa, como si intentara estabilizar el barco, pero ya hacía agua. Preston buscó apoyo en la sala, algún rostro conocido que hiciera eco de su indignación, pero no lo encontró. El jurado lo miró con el ceño fruncido. Los espectadores se inclinaron. Las cámaras dispararon como si fueran un juicio. «Esto es un montaje», espetó Preston, mientras las palabras se le escapaban de la boca mientras su rostro se enrojecía de furia e incredulidad. «Toda esta sala ha sido orquestada para humillarme». «Se humilló a sí mismo, señor Vance», dijo la jueza Cole, cuyo tono finalmente pasó de neutral a frío. «Decidió ignorar la autoridad de este tribunal. Decidió insultar a sus funcionarios. Decidió creer que su riqueza lo protegía de la responsabilidad. Hoy, simplemente se enfrenta al espejo que ha estado evitando». Abrió la boca y volvió a cerrarla. Sin réplica, sin sonrisa burlona. Solo la grieta visible de un hombre que veía cómo su imperio se desmoronaba bajo el peso de hechos que no podía borrar.
En la galería, una mujer se secó una lágrima. Una joven estudiante de Derecho negra garabateó la cita de la jueza en su cuaderno, con los ojos abiertos de asombro. Los periodistas se acercaron susurrando. ¿Oyeron eso? Pero la sala permaneció en silencio, no por miedo, sino por reverencia. La jueza Cole no gritaba. No lo necesitaba. La autoridad en su silencio era más fuerte que cualquier mazo. Preston finalmente se sentó, con los hombros hundidos como un monarca destronado, dedos temblorosos mientras apartaba el expediente como si la distancia pudiera disolver la verdad. Su equipo legal ahora susurraba entre sí, ya no tramando una estrategia, sino intentando rescatar los pocos fragmentos de defensa que les quedaban. Afuera, las cámaras esperaban para capturar su expresión al salir, pero adentro, algo aún más grave había ocurrido. Esto no era solo una victoria judicial, era un cambio cultural. Una mujer negra con bata había enfrentado a un multimillonario y lo había desnudado, no con venganza, sino con justicia. Y mientras la jueza pasaba al siguiente punto del expediente, su rostro volvió a la neutralidad. Su voz se calmó de nuevo. Quedó claro que para ella no se trataba de ego ni de espectáculo. Nunca lo había sido. Este era su trabajo, su deber, su estándar, pero para todos los que la observaban, era mucho más. Para ellos, ya no era solo una jueza. Era un ajuste de cuentas. Al comenzar el cuarto día, la sala del tribunal se había transformado de una cámara legal en un teatro de juicios, donde la caída de un multimillonario se desarrolló no con sirenas destellantes, sino con el implacable peso de la dignidad ejercida por una mujer que nunca pidió respeto, solo lo impuso. Preston Banthe permanecía encorvado, muy lejos del coloso sonriente que una vez había entrado en esta sala como si fuera una extensión de su ático. El traje de Armani aún se le pegaba, pero ya no transmitía poder, solo la desesperada ilusión de control. Su equipo legal parecía exhausto, como soldados viendo desmoronarse la batalla final. Las cámaras tumbaban afuera. Dentro, la galería estaba abarrotada. Veteranos, periodistas, exempleados, estudiantes, incluso algunos de los mismos trabajadores que una vez temieron su nombre. Todos vinieron a ver qué sucede cuando la arrogancia se enfrenta a la responsabilidad. La jueza Amara Cole entró y la sala se llenó, no por obligación, sino por reverencia. Incluso Preston se puso de pie, aunque lentamente, como quien entrega algo que ya no tiene fuerzas para proteger. La jueza Cole tomó asiento sin mirarlo, su toga ondeando como una marea indomable. No parecía una figura de negro, sino una fuerza forjada por un propósito, por la resiliencia, por el poder ganado. «Proceda», dijo con calma, y la fiscalía se puso de pie. Sus voces ahora transmitían la confianza que una vez perteneció a Preston. Durante las 3 horas siguientes, expusieron los hechos: facturas falsificadas de empresas fantasma de Banthe Works, estados financieros falsificados, acuerdos de confidencialidad que silenciaban a los denunciantes, cuentas en paraísos fiscales utilizadas para blanquear inversiones. Cada prueba era una piedra, y al final, el muro que Preston había construido para esconderse se había derrumbado. Pero el momento que conmocionó a toda la sala llegó inesperadamente, desde un proyector, desde un vídeo fechado 6 años antes. Preston, en el escenario de una conferencia tecnológica, apareció riendo mientras respondía a la pregunta de un moderador sobre la creciente presión por la diversidad en la tecnología y el derecho. «Estas contrataciones por diversidad», había dicho con sorna. «Vamos, la mitad solo están ahí para que no nos demanden». Risas del público. Preston en el vídeo, con una amplia sonrisa, encogiéndose de hombros como si su insulto fuera de sentido común. Las luces volvieron a encenderse. Silencio. Preston ahora tenía la cabeza gacha. No sostuvo la mirada de nadie, ni del jurado, ni del público, ni siquiera de sus abogados. La jueza Cole se quitó las gafas lentamente, las dobló y las colocó sobre el estrado con cuidado, como un cirujano preparándose para la incisión final. Entonces lo miró, no con ira, ni con venganza, sino con algo mucho más devastador: claridad. «El estrado al que le faltaste al respeto», dijo, su voz rompiendo el silencio, «ha resistido más que tu imperio». Un jadeo. Algunos espectadores aplaudieron antes de ser silenciados por el alguacil. El jurado permaneció inmóvil, paralizado, viendo cómo se inclinaba la balanza de la justicia, no con violencia, sino con verdad. Preston se quedó paralizado. No tenía guión para esto. Ningún contador. Ningún cheque lo suficientemente grande como para borrar el sonido de esa línea. Sus manos se movían nerviosas en su regazo. Los periodistas en la galería ya ni siquiera se molestaban en susurrar. Simplemente escribían,
algunos con lágrimas en los ojos, otros con la certeza de que presenciaban la historia. La jueza Cole no se regodeó. No perdió la compostura. Simplemente pasó la página y pidió los alegatos finales, con la voz serena de nuevo, como si el terremoto que acababa de causar no hubiera sido más que un golpe de mazo. Pero todos en esa sala, incluido Preston, sabían que algo irreversible acababa de suceder. Ya no era un simple juicio. Era una lección inamovible. Ese respeto, en esa sala, no se pedía. Se exigía. Y por primera vez en su vida adulta, Preston Vance comprendió lo que significaba rendir cuentas, no por el ruido, ni por las multitudes, sino por el silencio disciplinado de la justicia. Cuando el tribunal entró en receso, Preston no se marchó con la arrogancia de antaño. Se movía como un hombre con cadenas mucho antes de que llegaran las de verdad. Afuera, la multitud se arremolinó. Los titulares se publicaron. Se redactaron editoriales. Y dentro de su despacho, la jueza Mara Cole estaba sentada sola, revisando notas, sin detenerse a disfrutar del momento, porque para ella, esto no era una victoria. Este era el trabajo. Este era el deber. Y mañana se volvería a hacer. El último día no comenzó con fanfarrias, sino con una tormenta en el aire, una tensión tan densa que incluso el alguacil se irguió un poco, como si intuyera que la justicia misma se preparaba para dar su golpe final. Preston Vance llegó temprano esta vez, sin séquito, sin sonrisa, sin actitud de prensa, solo un hombre vestido con el mismo traje que había usado el primer día, ahora arrugado, con el rostro pálido y los ojos hundidos como rascacielos sin luces en el interior. Sus abogados apenas le dirigieron la palabra. Los inversores que antes le enviaban mensajes de apoyo habían guardado silencio. Los medios de comunicación habían pasado de la obsesión a la necrológica, cubriendo no solo un juicio, sino la demolición de un mito, el multimillonario intocable. El jurado entró en fila con rostros tallados en piedra, y al entrar la jueza Mara Cole, la sala se levantó de nuevo, no porque el protocolo lo exigiera, sino porque su presencia hacía que la gravedad se sintiera diferente. Se sentó, asintió una vez y luego pidió al presidente del jurado que se pusiera de pie. Ha llegado el jurado a un veredicto. La mujer de la primera fila, con la mirada firme y la voz clara, habló. Así es, su señoría. En los 7 cargos declaramos al acusado culpable. Las palabras resonaron como un trueno en el mármol. Preston no parpadeó, no discutió, simplemente miró fijamente la mesa frente a él, como si intentara ver un mundo que ya no existía. El mazo golpeó una vez, luego 2. Así entrado, dijo la jueza Cole con calma, y luego lo miró directamente. Sin malicia, sin triunfo, solo la mirada impasible de una mujer que hacía tiempo que había aprendido que el verdadero poder no necesita alzar la voz. La sentencia comenzará en breve. Hasta entonces, este tribunal levanta la sesión. Pero no había terminado. Todavía no. A medida que se acercaban los alguaciles estadounidenses, los espectadores se inclinaron, los periodistas se prepararon, los bolígrafos se congelaron en el aire. Preston Vance, el hombre que se había negado a presentarse como juez, que se burlaba de ella tras los micrófonos, que creía que la riqueza lo hacía inmune al peso de la verdad, estaba ahora de pie, pero no por decisión propia. Los agentes lo flanqueaban, uno a cada lado. Le tiraron de las muñecas hacia adelante. Y entonces se oyó el sonido, el inconfundible chasquido de frío acero contra la piel. Las esposas. Definitivo. Inevitable. Inconfundiblemente humillante. La sala del tribunal quedó en silencio, y luego, lentamente, uno a uno, todos se pusieron de pie de nuevo. No solo los jurados o los oficiales, sino incluso los periodistas escépticos, los observadores distantes, los estudiantes en la parte de atrás. Se pusieron de pie no porque tuvieran que hacerlo, sino porque algo en su interior les exigía que reconocieran lo que acababa de suceder. Un hombre había sido despojado de su corona, no por un escándalo o un sabotaje, sino por la rendición de cuentas, y la mujer que lo entregó no había gritado ni una sola vez. Los ojos de Preston recorrieron la sala con la mirada mientras los agentes la alejaban, buscando a alguien, a cualquiera, que pudiera detenerlo, ofrecer ayuda, retrasar el momento. Pero no había nadie. Ninguna llamada. Ningún salvavidas. Solo el sordo ruido de cada paso, las esposas en las muñecas y la sombra de un juez cuyo estrado siempre había sido más alto que sus torres. El juez Cole también permaneció de pie. Esperó. Observó. No con venganza en la mirada, sino con determinación. Y entonces, cuando las puertas se cerraron tras él, se volvió hacia el tribunal con voz firme, mesurada, inquebrantable.
Que conste en acta que esta sala no se rige por la riqueza ni se doblega por el miedo. La toga no se doblega ante el poder. El poder debe doblegarse ante la justicia. La taquígrafa dejó de escribir el tiempo justo para levantar la vista, con los ojos brillantes. Una joven negra en la primera fila le susurró a su madre: «Quiero ser ella». Afuera, el mundo estalló. Furgonetas de noticias transmitiendo actualizaciones en vivo, las redes sociales inundadas con la cita, titulares llamándola un hito legal, un ajuste de cuentas, una revolución en silencio. Pero dentro de esa sala del tribunal, el momento estaba en calma. Sagrado, merecido. La jueza Mara Cole recogió sus papeles, los metió en una carpeta de cuero y bajó del estrado. Los espectadores se apartaron como el agua. No volvió a hablar. No tenía que hacerlo. Su mazo ya lo había dicho todo. Preston Vance pudo haber creado tecnología que conmovió al mundo, pero fue la jueza Cole quien le recordó cómo era la justicia cuando se mantenía firme, inquebrantable e invencible. Ese día no solo terminó con un veredicto, terminó con un legado. Y en todo el país, en los tribunales, las aulas y las conversaciones, sus palabras resonarían no como una advertencia, sino como una promesa. En su sala del tribunal, la justicia no es una idea. Es ley, y viste una toga que nunca se arrodilla.